historias de ingenieros contadas por ingenieros. La idea un poco es organizar un ciclo de charlas que tenga como fin impulsar nuestras ideas y objetivos. Así que como estudiantes esperamos que las disfruten igual que nosotros y bueno, vamos a dar comienzo. El señor es ingeniero electrónico, dueño de la empresa Tecnoplast SRL, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que un fuerte aplauso por favor para el señor Horacio Testa. En primera medida le agradezco que hayan venido y en los tiempos que transcurren es bueno que alguien hable y otro escuche porque es una forma de entenderse. Me presento, soy Horacio Testa, vivo en la ciudad de Las Rosas, tengo una empresa llamada Tecnoplast y hacemos varios trabajos interesante, porque por la diversidad que estamos. Estamos en el rubro plástico, estamos en el rubro mecanizado y estamos en los rubros de ensamble de partes que terminan yendo a las automotrices, otro a la medicina y otro a la parte nueva que es lo que estamos incursionando hoy por hoy, que es el petróleo. Mis comienzos, vengo de un pueblo muy chiquito. Me fui a estudiar a Córdoba, primero hice el técnico en la ciudad de San Francisco, donde antes de llegar a ser técnico en mi época ya era una buena experiencia. Eran escuelas muy abocadas a que la persona salga sabiendo o pudiéndose desarrollar dentro de un taller mecánico, en el caso de la experiencia mecánica. Terminado el ciclo básico y técnico, me fui a estudiar a Córdoba en la carrera de Ingeniería Electrónica. En ese momento la electrónica empezaba a formar parte de las industrias y entonces a mí me gustaba el rubro Ingeniería Electrónica Industrial y bueno, arranqué esa carrera, que eran tiempos difíciles y me tocó prácticamente trabajar a partir del segundo año trabajé hasta que al final me recibí un poco por insistencia, porque yo vengo de una universidad nacional donde a veces las exigencias son bastante, en ese momento por lo menos, desconozco ahora, eran mucho más intensas que lo que se daba en una universidad tecnológica que se adecuaba por lo menos al horario del alumnado. En ese momento había que adecuarse a la facultad, en la nacional, y nos tocó años bastante difíciles. Como primera experiencia que yo tengo de trabajo dentro de Córdoba, me tocó pasar por varios lugares, porque si bien uno traía una experiencia anterior como técnico, el momento que tuve que desarrollarme dentro de industrias, siempre uno tiene que aprender cosas nuevas, porque arranqué siendo en un sector de mantenimiento de una empresa de electrodomésticos y al año estaba trabajando como diseñador de piezas dentro de esa misma empresa. Obviamente que había demanda y uno se inscribía, cumplía el cupo o podía cubrir ese cupo y iba pasando. La verdad que en esa empresa hice una carrera bastante interesante en corto tiempo y terminé siendo jefe de diseño de partes plásticas. Ahora ustedes pueden preguntarse por qué yo siempre estuve más orientado a la industria metalmecánica que la electrónica, por la necesidad que tuve cuando trabajaba. Me especialicé en el rubro diseño y bueno, lo seguí porque era una necesidad. Cuando termino de trabajar en esta empresa, que me quedé como 3 años, sale una vacante en la Renault para hacer, era un puesto casi que de ayudante de trabajo, de diseño. Bueno, ahí trabajé 2 años y
y se cubre la vacante de ingeniería, había que cubrir una vacante de desarrollo de moldes porque se venía la inyección de plástico en gran escala y tuve la suerte de salir elegido y fui a hacer una especialidad que la hicimos, parte se hizo en Francia y parte se hizo en Portugal, que Portugal hoy por hoy ocupa casi el número 1 en desarrollo de moldes para plástico. Hoy las mejores matricerías del mundo casi están en Portugal. Entonces ahí hice la especialidad en moldería y bueno, después me quedé trabajando acá en la Renault hasta que un buen día, aventurero, me llaman para desarrollar unas máquinas relacionadas con el agua. Y como uno cuando tiene una edad que quiere hacer prevalecer la experiencia por encima del dinero, porque yo en el momento que estaba trabajando en la Renault estaba terriblemente cómodo, porque de donde yo había arrancado, donde había llegado, era muy interesante económicamente, quise hacer una aventura y me vengo a trabajar a la zona de San Francisco, Córdoba, a desarrollar unas máquinas agrícolas. Para ese momento estaba todo bárbaro, lamentablemente nos agarra la famosa inflación o el dólar se dispara de tal forma que esos proyectos se caen. A partir de ese momento me vengo a Las Rosas como necesidad de un trabajo que estaba relacionado con el que yo estaba haciendo y bueno, trabajé con la empresa Pla, del cual estoy eternamente agradecido porque donde voy lo digo, porque me dio la libertad de hacer lo que se me ocurriera dentro de esa empresa. He desarrollado máquinas, he podido viajar pero a cualquier lugar del mundo y hemos desarrollado muchísimas máquinas con esta gente, del cual hoy todavía guardo un cierto recuerdo y cuando me necesitan voy casi ad honorem a la fábrica para poder instruir a los ingenieros que tienen ahí adentro. Pero como en el momento que acá hubo una serie de movimientos económicos del país, la fábrica Plan necesita hacer desarrollos extrafabriles, es decir, que necesitaban unos desarrollos, unos reductores que en ese momento no se podían más traer por una cuestión de que habían quedado desfasados de precios. Y entonces el titular de esa fábrica me dice: Horacio, haceme el favor, ponete a desarrollar eso. Y yo ahí es donde arranco independientemente, mediodía, era un ingeniero part-time en lo que se refería a la fábrica Pla y mediodía yo dedicaba a lo mío. Bueno, con el tiempo lo que yo hacía superó mi expectativa y empezamos no solo a desarrollar, sino tener que también hacer partes. Y bueno, comencé con una empresa de un empleado, 2 empleados, hoy tenemos una fábrica en Las Rosas que tiene 15 empleados, donde contamos con 22 máquinas de control numérico, algunas en su totalidad automáticas, otras obviamente hay celdas de trabajo y podemos desarrollar cualquier tipo de trabajo que nos traigan a hacer, obviamente, siempre y cuando la capacidad de máquina lo requiera, ¿no es cierto? No podemos, si alguien me trae a hacer un reactor atómico, seguramente que no lo vamos a poder hacer, pero dentro de lo que es mecanizado, estamos considerados uno de los talleres de privilegio. Por ejemplo, le puedo nombrar algunas empresas de Córdoba que nos traen a hacer desarrollos ahí, porque cómo podemos interpretar los trabajos. Somos una empresa muy flexible, que si nos traen a hacer uno, nos adecuamos a hacer uno, si nos traen a hacer una partida que las podemos realizar por horas, también las hacemos. Y bueno, y dentro de la empresa podemos desarrollar también lo que es matricería e inyección de plástico. Nuestra empresa está apuntada en 3 puntuales: la misión de la empresa, la visión y la política. La misión de la empresa es desarrollar con el cliente productos que le sirvan. La segunda meta es la visión que tenemos. La visión que tenemos es hacer negocios acordes y progresivos, y tratando de a nuestros empleados concientizarlos dónde van cada parte que hacemos y tratar de darle una enseñanza y capacitarlos constantemente. Y la política es de expansión, como cualquier empresa activa está.
y tratar de mantener lo que tenemos y siempre avanzar y lograr objetivos nuevos, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos? La visión del ingeniero, cuando yo me fui a estudiar, yo pensé que yo estudiaba ingeniero y de alguien más iba a saber todo. Y me di cuenta con el tiempo que la carrera de ingeniero a mí me enseñó a pensar, me enseñó a que dónde poder buscar datos. Hoy, tener en la cabeza la tabla de logaritmo o todas las tablas de ecuaciones no sirve, pero sí me enseñó a que en tal libro puedo encontrar una cosa, en tal libro puedo encontrar otra, y lo que más rescato de esto es saber a quién le tengo que preguntar las cosas. Hoy por hoy, se me presentan problemas donde puedo agarrar el teléfono y hablo con tal ingeniero y sé que me va a resolver el problema, y tal otro, y tal otro, y tal otro. Esa es por lo menos la visión que yo tengo del ingeniero. Resolvemos problemas en base a consulta de un libro, de alguien que nos pueda ayudar o de alguien que nos pueda resolver el problema cuando se nos planteó. Esa me parece que es la meta del ingeniero. Obviamente que no todos los problemas son iguales y a veces son más difíciles o menos difíciles. Bueno, los primeros pasos que yo he dado en la industria son los que ya les conté. De cada lugar donde yo he pasado, he rescatado algo. Y si algunos tienen un tiempo, visiten nuestra página web. No me estoy haciendo propaganda, pero yo quiero que ustedes puedan observar mucho tiempo de haber mirado cosas, lo que yo pude hacer en esa fábrica. No solo de cómo hice la arquitectura de la planta. Nosotros tenemos luz natural durante todas las horas del día. Prácticamente no usamos luz. Obviamente los turnos que se hacen de tarde y de noche sí lo tienen, pero durante el día casi tenemos iluminación natural. ¿Y eso cómo se logra? Mirando. Yo iba a tal fábrica y miraba eso y decía, si esto lo utilizan, yo también lo tengo que utilizar. ¿Cómo hicimos las líneas, la nave de las líneas de aire, cómo hicimos las líneas de agua, cómo tratamos de distribuir las máquinas? Es todo no porque yo sepa, porque traté de ir a grandes fábricas donde veía tal cosa, tal otra y tal otra. Y siempre con prolijidad, dentro de la fábrica no permito que haya ni manchas de aceite, ni cosas tiradas, ni que obstruyan, nada. Con linealidad. Le voy a contar una anécdota. Nosotros trabajamos para una empresa multinacional en el 2004. En el 2004 nosotros hacíamos unos anillos para cilindros hidráulicos. Descartable el precio. Mandábamos. De un día para el otro nos duplican la producción. ¿Qué nos pasa? Lo hacemos. Era un anillo de teflón que se hacía totalmente mecanizado, que tenía que cumplir tal requisito y demás. Claro, cuando yo empecé a apretar la marca para sacar más cantidad, las cantidades se hicieron. Pero ¿qué pasó? Un día me llaman del directorio de esa fábrica y me dicen, los cilindros que están en Estados Unidos se están cayendo por la empaquetadura. No puede ser que yo tengo esto, que tengo esto, que tengo el torno de control numérico, que traemos la herramienta esta, que traemos la herramienta otra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Me caen al poco tiempo con 5.000 empaquetaduras, donde a mí me había dado vergüenza lo que le habíamos entregado. Más allá de que las habíamos realizado, pero se ve que no usamos el método adecuado. Ese mismo día, aparte del efecto económico que trajo en mi empresa, dije, acá tenemos que tener un sistema de aseguramiento de calidad. Y en el 2004 nos pusimos la meta de certificar calidad, donde en el 2005 certificamos calidad
con la empresa DNB, que es una empresa que consideramos bastante seria. Nos enseñó a trabajar mejor de lo que trabajábamos, no nos enseñó la técnica, sí nos enseñó a trabajar mejor de lo que trabajábamos y nos evitó un sinnúmero de inconvenientes en el futuro. ¿Por qué les cuento esto? Porque la empresa a partir de ahí hizo un clic y de ahí en más sabíamos que cada persona que ocupaba un lugar era por alguna razón. Por eso sostengo que lo que mejor le pudo haber pasado a las empresas últimamente es una certificación de calidad, en serio, porque así como está hecha la ley, está hecha la trampa. Yo si no lo tomo desde la parte de la dirección como un beneficio, la certificación de calidad deja de serlo. Esta anécdota se la cuento porque es realmente interesante para nosotros, ¿no? Vuelvo a repetirle, nos ayudó muchísimo, muchísimo. Las decisiones que yo he ido tomando a partir de los años subsiguientes de esa certificación fueron que las empresas que nos traían algún trabajo, nosotros nos teníamos que sentir cómplices de esa empresa. Por eso nuestros clientes no son clientes, sino son socios. Nosotros hoy tenemos alrededor de 25 empresas muy grandes a las que le trabajamos, de las cuales no podemos joder. Es decir, tenemos las tres principales fábricas olivihidráulicas del país nos compran productos. Pero yo les puedo asegurar que ninguna de las tres fábricas dentro de mi empresa están mezcladas. Cada una tiene su plan, cada uno tiene su desarrollo y en ningún momento se mezclan las piezas. Es decir, lo único que yo puedo mezclar en la parte de ingeniería es el saber hacer la pieza. Pero cada uno desarrolla por su cuenta. Y esto lo venimos manteniendo desde hace 15, 16 años que le producimos piezas a cada una de estas gente que se dedica a este rubro. En Argentina es muy difícil a veces tercerizar. ¿Por qué? Porque hay que tratar de... Cuando a uno le dan un plan de una pieza, es un documento invariable, que tenemos que ajustarnos de tal forma que lo que entreguemos se ajuste a ese documento. Y a veces es dificilísimo, excepto ya cuando se hablan de líneas automotrices, que ya las exigencias son mucho mayores. Pero mi empresa creció en base a eso. Nosotros sacábamos a hacer un trabajo afuera y venía con problemas. Y entonces llegó y dijimos, bueno, si esto viene con problemas, vamos a intentar hacerlo en fábrica. Y eso es lo que me hizo grande la empresa hoy. Quizás tenga puntos de más, máquinas de más, pero cuando nosotros hacemos un desarrollo, lo terminamos, excepto los que no podemos hacer, llamemos tratamientos térmicos, tratamientos superficiales, etcétera, que no tenemos dentro de la fábrica. Pero un poco esa es la idea, ¿no? De hacer cosas integrales para que el cliente, cuando se lleva el producto, se sienta satisfecho. Hoy en día yo sigo estando al lado de mis empleados, por el cual he trabajado, trabajo y trabajaré como para que cada empleado que trabaja dentro de mi empresa se sienta parte y partícipe en ella. Normalmente los problemas que tenemos los resolvemos con la parte de recursos humanos, pero siempre tratamos de que el empleado tenemos encuesta constante porque queremos que el empleado que trabaje ahí adentro esté satisfecho de lo que hace. Porque no hay nada peor que haya alguien que esté haciendo algo a desgano o a no voluntad. Entonces un poco esa es la idea por la cual estamos trabajando. Los proyectos que tenemos en danza son bastante interesantes. Hay un montón de cosas que no son a mediano plazo, sino normalmente las cosas de ingeniería a veces son más largas de lo que uno pretende, pero bueno, vamos cumpliendo metas. Estoy a disposición para las preguntas que quieran hacerme o pueda ayudarles.
¿Cuánto tiempo estuvo en el extranjero? No, siempre fue... las veces que estuve en el extranjero estuvimos 6 meses haciendo el tema de la especialidad en moldes, y después estuve 6 meses en Brasil haciendo cursos para manejar las primeras máquinas numéricas que habían entrado al país. ¿Y qué encontró en esa visita? La experiencia de ellos. ¿Estamos muy lejos? Hoy no. Hoy yo viajo bastante todavía. Acabo de venir de Italia y cada vez que voy visito ciertos lugares. Los sistemas informáticos que usan ellos son exactamente iguales que los nuestros. Hablemos de CAD, CAM, CAE. Exactamente el mismo que uso ellos, usamos nosotros acá. Lo mismo. Las máquinas, con el debido respeto, nosotros nos adecuamos a máquinas de menor costo. Ellos tienen lo último. A ellos no les importa gastar en una máquina $500.000. Yo no las puedo comprar ese tipo de máquinas. Entonces, me adecuo a máquinas más lerdas, quizá de menor calidad, pero el trabajo lo terminamos sacando igual. Obviamente que hay cosas que no las podemos hacer que ellos hacen, porque no disponemos de máquinas, pero la inteligencia del argentino, el argentino es muy elástico, abarca bastante, mucho más que el europeo. El europeo es especialista en cada sector. En cambio, un ingeniero argentino que tengo mucha amistad con Pagani, este muchacho Horacio que hace los autos, estuve con él y él la última vez que estuve me decía qué está viendo de Europa, que si no se ponen a trabajar en serio están pasando una situación bastante difícil. El argentino tenemos más cintura. ¿Cuántas nos pasó en los últimos años de esto? Y él me contaba que se fue sin estudio. El primer trabajo que hizo fue para la Maserati y después empezó a tratar. Hoy, si ustedes ven lo que es la fábrica de Pagani, es algo asombroso. Bueno, una persona que lo hizo de la nada todo. Yo creo que la oportunidad, estando afuera, mi modesta opinión, digamos, el recurso es diferente al que tenemos acá en Argentina, me parece, en el extranjero. O por lo menos un tiempo atrás. Ya ahora no sé, hoy por hoy no sé cómo es, pero el apoyo de la parte gubernamental para con un industrial era bastante diferente. Hoy por eso no le puedo precisar qué es lo que pasa allá hoy, pero tiempo atrás sí, estaban muy apoyados. El gobierno trabaja mucho con el incentivo, con los créditos y demás. A nosotros acá nos cuesta un poco más. ¿Cómo es el tema de manejarse con los idiomas cuando tiene que salir al extranjero? Es la materia pendiente que tenemos en ingeniería o en todo estudio, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo llegué a Alemania la primera vez, ¿sabe cómo comíamos? Haciéndole un dibujo en un papel. Hacemos el pollo, el huevo frito, los fideos. 3 palabras pueden terminar. Gracias a Dios, siempre que me tocó ir afuera, ustedes con manejarse con un poco de inglés, el asunto está solucionado. Porque la cultura del europeo le exige tener un segundo idioma que es casi el primer idioma de él. Cualquiera en cualquier lado le habla inglés. Entonces, cuando me toca ir para allá, el inglés, por más que sea pobre, se entiende. Sí, obviamente, si vos te vas a poner a discutir sobre un proyecto, seguramente que vamos a hacer agua en la mitad de las palabras, pero para comunicarse, sí, lamentablemente habría que intensificarlo un poco más. La actitud de emprender el negocio propio, digamos, Sí. ¿la tuvo desde su comienzo y no se dio o fue dando? Uno cuando por naturaleza siempre quiere hacer cosas propias, hay veces que no se da por una cuestión de que no cuenta con los medios económicos. Pero, por ejemplo, en mi carrera, si yo hubiese querido hacer carrera dentro de la electrónica,
tenía que irme a un laboratorio, o si no iba a terminar haciendo radios en mi casa. Entonces, no era mi expectativa como profesional en ese momento. A mí me pasó algo raro, es decir, yo estudié una cosa y siempre trabajé en otra, pero que me sirvió, sí, y sobre todo las materias, las últimas materias donde están mucho más vinculadas a los recursos humanos o vinculadas con el tema del trabajo en sí. Porque a mí la matemática, si bien me enseña a razonar, no me enseña a discutir cuestiones laborales. Pero cuando uno ya se maneja con las materias como proyecto, como diseño de máquina, bueno, ahí sí es más fácil. ¿Cómo toma, digamos, su empleado una actitud emprendedora particular, me refiero, digamos, en el entorno de su empresa? ¿Cómo lo ve, digamos, a esa persona, digamos, para el futuro, digamos? ¿Lo toma como positivo? Por supuesto. Yo tengo cuatro empleados que estaban ahí dentro de la fábrica que pusieron su propia empresa y hoy me proveen partes. Hasta le hemos ayudado. A uno le hemos comprado la mitad de una máquina y él agarró, era una persona muy capaz dentro de una empresa, ¿no? Pero yo veía que cuánto tiempo más lo iba a retener. Aparte, la persona que ya tiene en la cabeza que se va a ir porque él quiere hacer algo independiente, era lo que yo le conté de entrada. No prevalece la parte económica, prevalece el objetivo que tiene la persona. Si esa persona tiene un objetivo, es decir, yo quiero ser independiente, tarde o temprano lo logra. Remontando a su época de estudio en la carrera de ingeniería, ¿cómo la fue llevando el día a día, los altos y bajos? El primer año me fue muy fácil. El primer y segundo año me fue muy fácil porque yo venía de una escuela técnica donde prácticamente el análisis que yo había visto en la escuela técnica era exactamente el mismo análisis, hasta con el mismo programa que se veía en la facultad. La física, el análisis, la química. En ese momento nosotros teníamos 5 materias el primer año. Álgebra, física, ya no me acuerdo cuáles eran más, pero el primer año era dibujo técnico. Yo tuve 3 dibujos técnicos, los 3 los rendí libre con uno de los pocos 10 que me he sacado. ¿Por qué? Porque era mi especialidad. Pero no, después más adelante la ingeniería electrónica se pone extremadamente pesada. Es una carrera que, sobre todo las físicas, son muy pesadas, porque son materias de muchos libros y bueno, le va más esfuerzo. A mí me fueron casi 9 años para recibir. Los 3 primeros años, bárbaro, pero después se me empezó a hacer difícil porque yo trabajaba de 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Y de ahí salía, me tenía que tomar colectivo porque Córdoba es tan grande como esto y nunca estuve cerca de la facultad. Entonces tenía que viajar y bueno, la facultad la hacía de tardecita, porque era un horario que arrancaba a las 6:30, 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y después volver para el día siguiente seguir la rutina. Entonces me complicaba mucho. Pero gracias a Dios, a los puestos que he tenido, me permitieron estudiar, terminar el estudio. Sí. Una pregunta. ¿A usted le resultó, si bien usted pudo trabajar por el tema de necesidad, ¿Sí? lo toma como importante el hecho de tener un trabajo a la vez estar estudiando? O sea, ¿le sirvió? Mi experiencia, yo te cuento mi experiencia. Yo quizás si no hubiese hecho eso, en una de esas no llegaba a donde hoy estoy. Pero eso es mi caso.
yo tengo hijos estudiando y les estoy exigiendo constantemente que traten de terminar para después empezar a trabajar, pero porque no tienen la necesidad. Pero una persona que tiene necesidad, yo creo, aparte de que el trabajo para mí es dignificante para la persona. Porque si tiene que trabajar, le va a ayudar en un montón de otras cosas. Obviamente que le va a retrasar la carrera, porque son horas que se van en otras cosas. ¿Cómo? Yo cuando la otra vez me asombró de dónde saca el pensamiento para ir evolucionando constantemente dentro de la empresa y no estancarse, ¿no? Yo le doy una visión muy abierta, siempre impulsando capacitación a los empleados, quizás lo contrario de lo que hacen muchos empresarios acá en Argentina. Yo tengo la gran suerte de tener gente a la par que me está jodiendo todos los días para que hagamos cosas diferentes. Normalmente nos reunimos 2 veces por mes y en esas reuniones se planifica lo que se va a hacer en los próximos X cantidad de tiempo. Y todo lo que decimos lo anotamos. Entonces, en la próxima reunión revisamos los temas anteriores y buscamos temas nuevos. Por una cuestión de norma, tenemos que tener tantas horas de capacitación en el año. Cuando más difícil es la capacitación, más hacemos hincapié. Obviamente, y eso hago un consenso con la gente, porque yo capacitar a alguien que no esté de acuerdo con lo que capacite, es como mandar a alguien que no le gusta la escuela. Entonces, capacitamos a la gente conforme a lo que vemos cómo se desarrolla. Hoy en mi fábrica llevamos un nivel de rendimiento de la gente, un nivel de aprendizaje. Y normalmente la gente de recursos humanos me dice, mira, este es el sector que más flojo tenemos. Cuando los niveles no rinden o cuando tenemos problemas en la fábrica, todas las fábricas tienen algún problema. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, vemos y atacamos. Por ejemplo, ahora ya está programado dentro de X cantidad de tiempo porque entraron una cantidad de chicos nuevos, entraron 4 chicos nuevos, que hay que especializarlos, porque si no, estos chicos no saben lo que están haciendo. Nosotros hacemos productos para medicina. Jeringas, hacemos implantes, instrumentos de operación. ¿Sabe cuándo se terminaron los problemas? Cuando a la gente que tenemos detrás de las inyectores y de los ensambles entendieron con filmaciones dónde iba cada parte. Dijeron, este mango de cirugía, ojo, que está operando tal cosa, que si al tipo se le afloja, el médico tiene tal y tal y tal problema. Bueno, eso nos ayudó también muchísimo a evitar errores. Entonces la capacitación no es una pérdida de tiempo, es una inversión para la fábrica y lo tomamos como si. Acá. Sí. Yo quería saber qué tipo de materiales usan en la fábrica y qué protección al empleado le dan, porque si bien todos los materiales plásticos son cancerígenos, ¿qué protección usan? ¿Qué medida de seguridad usan? Te corrijo, los materiales son cancerígenos en tanto y en cuanto los descompongas. Nosotros trabajamos con bioplásticos que son especialmente diseñados para hacer implantes. Pasan a formar parte de la persona. Imagina que si fueran cancerígenos, eso no se podría utilizar. El plástico es complicado cuando vos entras a romper las cadenas de enlace que tiene el plástico. Ejemplo, cuando lo quemás, cuando lo pasás de presión y demás. Mientras eso, y si no, nadie usaría este envase para hacer esta botella. Hay un tipo de plástico, hay un plástico que nosotros no lo tenemos en la fábrica, que es el PVC. El PVC no es que sea cancerígeno, libera cloro activo constantemente. Desde que nace el material hasta que
se degrada con los años. Y es un material complicado porque los vapores de cloro oxidan y hacen agua. Nosotros ese plástico no lo tenemos. Pero en este momento nosotros estamos trabajando con un plástico que viene de Inglaterra que se está reemplazando huesos. El PIT, por ejemplo, que es un material de ultra ingeniería, se está usando para reemplazar huesos de la persona porque cumple casi con las mismas condiciones. Se osteointegra, tiene un módulo de elasticidad mucho más que el hueso humano y el periodo de degradación es mucho más que la persona. Y hay normas. Cada proceso que nosotros hacemos con un plástico está escrito. Mientras no se salgan de eso, que es muy raro que se salgan, los cuidados están. Aparte, cada plástico te viene, hoy por hoy los plásticos que te lo venden con un certificado de calidad y con una hoja de manejo, que se llama. Mientras vos cumplas lo que te dice ahí, que no lo tenés que pasar de tal, que lo tenés que almacenar de tal forma, que lo tenés que trabajar de otra forma, el plástico no tiene peligro. Que ustedes me digan, no es biodegradable, bueno, eso sí lo comprendo. Tampoco nosotros hacemos plásticos de descarte, o sea, no hacemos productos descartables. Siempre hacemos partes que van en algo que, a menos que quede obsoleto, va a seguir funcionando, ¿cierto? Digamos, a ver, nosotros hacemos partes de automóvil, ejemplo. Cuando se recicla el automóvil, ustedes van a poder observar en cualquier tipo de plástico que hoy hay un signo de reciclado. O sea, no son termofil. Claro, nosotros no hacemos termofil, nosotros hacemos termoplástico. O sea, se puede revertir el proceso del plástico. Y esos son reciclables. Por ejemplo, el polietileno es un termoplástico. El polietileno es un termoplástico. Se hace para los contenedores de basura Sí, que sí. están en la calle, en Sí, la parada sí. de colectivo también. Sí, señor. Eso se hace un horno, se pone. Roto se mezcla, modelo. o sea, Por roto modelo. eso sí es cancerígeno, por ejemplo. No. Mientras no, te vuelvo a decir, mientras vos no lo pases de cierta temperatura, donde vos ya empieces a romper los enlaces, entonces cuando vos rompés los enlaces, empezás a liberar al exterior gas de etileno, en el caso del polietileno, gas cianhídrico, pero en el momento que vos lo quemás, eso sí. Pero mientras vos lo transformés, no pasa absolutamente nada. Vos podés venir a mi fábrica, no hay olor, se está trabajando porque se trabaja dentro hoy, aparte de las máquinas con que se trabaja hoy, ya no pasa nada porque mantienen un grado de variación dentro de los 200 y pico grados que es la temperatura de transformación, pueden variar dentro 1 grado para arriba, 1 grado para abajo. Y los desechos, nosotros tenemos una empresa que los viene a buscar. Es muy bajo el porcentaje que tiramos, pero en el caso cuando se cambian de material, se tira cuando se cambia de material, nada más. Sí. ¿Cómo se selecciona? ¿Qué capacitación se le da a cada operario? Depende del puesto que esté cubriendo. Y eso es- Hay empleados, yo tengo empleados, nosotros tenemos 2 rubros bien marcados. Uno es lo que es metálico y otro es plástico. Y hay empleados que les interesa, que están trabajando en la metálica y les interesa conocer del plástico porque lo tienen al lado. Y a veces el día que nosotros damos la charla, se sumen a esa charla. ¿Eso se lo manda a algún instituto? ¿Lo hacen ustedes? ¿De dónde? Normalmente juntamos bibliografía. Lo que es seguridad industrial, viene la gente que nos hace seguridad industrial y da las charlas completas de seguridad industrial. Vinieron los bomberos a dar una charla hace poco tiempo, uso de matafuego y demás, y de sistemas de seguridad. Después tenemos la gente que viene a hacer medicina laboral, viene y le da charlas a la gente de medicina laboral. Lo que es cuestión técnica, tratamos de hacerla nosotros. Lo que no manejamos nosotros, lo hace gente de terceros. Sí, Usted estudió electrónica. sí. ¿Tuvo, hasta ahora no escuché si tuvo algún trabajo que esté relacionado con lo que es Hoy, la electrónica? no sé a quién le contaba, es que
Hoy la electrónica a mí me ayudó mucho porque no me deja parar mis máquinas. Hoy cualquier máquina es electrónica. Bueno, si bien no reparo a nivel plaqueta porque es muy difícil, porque hoy la electrónica está muy encadenada con la computación, y hoy casi todo es software que está dentro de las placas, pero sí cuando es cambio de eso, detectar una falla, hoy me ha ayudado cualquier cantidad. Yo veo colegas que, por ejemplo, se paró una máquina hasta que no le viene el servicio mecánico. Nosotros ahí adentro tenemos un plantel de chicos que se dedican al mantenimiento. Tengo 2 chicos que se dedican al mantenimiento y ellos me hacen la parte de mecánica, pero cuando está la electrónica me llaman, detectamos, por lo menos, normalmente detectamos cuál es la falla. Entonces, a la gente que viene a repararla, a veces cuando nosotros no tenemos capacidad de repararla, le es más fácil, pues ya le contamos qué es el defecto que tenemos. Sí. Con la experiencia lograda hasta este momento, Sí. ¿cómo pensaría usted que podría enlazarse conocimiento de la facultad, poco, mucho, con la experiencia? No, convengamos que la facultad para mí es un todo. O sea que haber salido ingeniero de una facultad a mí me abrió una parte de mi cabeza muy grande. Me enseñó a pensar, me enseñó cómo organizarme, que después de ahí uno lo aplique a cada trabajo que le toca hacer. Esto le va a pasar a cualquier persona. Yo creo que la facultad es fundamental cuando a uno le toca cierto tipo de trabajo. No quiere decir que otro no lo pueda hacer, lo va a hacer por experiencia. Pero un ingeniero piensa mucho más elaborado que lo que podría pensar alguien que le toque descubrir cómo es el asunto. Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Usted qué podría aportar? ¿Qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes y futuros ingenieros y, digamos, futuros emprendedores también, por así decirlo? ¿Qué consejo podría darnos? ¿Qué consejo le daría? Obviamente que hay que terminar de estudiar, pero sí, si pueden incorporar experiencia, práctica a lo que están haciendo o buscar cosas nuevas dentro de la carrera que están haciendo, para mí es lo mejor. A mí me ayuda mucho, yo leo mucho, leo todo el día. Cuando tengo tiempo leo. Y siempre estoy leyendo cosas de acuerdo a la tecnología. Por lo menos entonces me hablan de tal cosa, si no lo sé hacer, por lo menos sé que existe. Y hoy la divulgación es mucho más interesante que era lo que era en nuestra época, que para saber algo teníamos que ir a la biblioteca, a buscar el libro. Hoy con el tema de internet nos abrió la cabeza a todos. No nos abrió la cabeza a todos, nos está ayudando de una forma muy interesante. Pero obviamente que terminar de estudiar ingeniería, en mi caso fue una satisfacción personal, pero que también lo va a ayudar laboralmente, a mí no me queda duda. Sí. Antes habló del scrap o de lo que desechan. Sí. ¿Eso lleva en registro, por ejemplo, de Nosotros estamos por certificar la OSAS 14.000, que es una norma de seguridad y medio ambiente. Sí. ¿Y qué, o sea, se trata de llegar al scrap cero o sea, es que es imposible por la... Y el scrap cero yo no lo podría lograr nunca porque nosotros mecanizamos y formamos viruta. Y la viruta, lamentablemente, bueno, nosotros estamos muy cerca de las parejas, que las parejas es una unidad transformadora de viruta, porque no de viruta, sino de scrap, porque ellos funden. Entonces, están desesperados llamándonos, dicen, ¿cuántos tambores tenés de viruta? Llevan. Pero llevamos registro de la X cantidad de kilos que le damos. ¿Y en el plástico? Y en el práctico es prácticamente despreciable. Nosotros no debemos tener más de 10-15 kilos de scrap mensual. Porque ya te digo, todo el plástico se recicla.
¿Y dónde termina el reciclado? En la pieza de menor importancia, la pieza menos solicitada. Ejemplo, por ejemplo, alguna tapa de algún equipo que cuando esa tapa no cumple ninguna misión, es de traslado. Ahí termina haciéndose todo el scrap. Y por lo general es negro. ¿Por qué? Porque el negro bloquea todos los colores que dan la vuelta. Pero scrap no tenemos, prácticamente no tenemos. Es muy poquito. El scrap debe ser, no debe superar los 10 kilómetros. Y que es un scrap no reutilizable porque es una mezcla del anterior producto con el nuevo. Y los plásticos, ninguno se mezcla. Ninguno se mezcla. Ninguno. ¿Por qué no se deben mezclar los plásticos? ¿Cómo? ¿Por qué no se deben mezclar los plásticos? No se mezclan. No se mezclan. No se mezclan. Si yo quiero mezclar de la primera cadena bencénica que existe, que es el polietileno y el polipropileno, que hay solamente un eslabón entre uno y otro, los quiero mezclar y no se pueden. Hago algo, pónganse que lo agarro en el estado pastoso, que es como se trabaja el plástico. Los mezclo, pero por acción mecánica se separan. No se puede mezclar. Sí se puede mezclar los de las mismas familias. Agarro una cadena de la poliamida, con todas sus otras poliamidas los mezclo si no hay problema. Pero saliendo de cada familia no se puede mezclar. Es como querer mezclar el agua y el aceite. En un momento tengo separación. ¿Es necesaria la participación de la universidad o de...? Nosotros le damos mucho trabajo. Nosotros hacemos mucho trabajo junto con la gente, no sé si lo habrán sentido nombrar, el CIDT, de las parejas, que es un desprendimiento de acá, de la cosa. ¿Cómo le llaman la unidad de acá? De la UNR, pero ¿cómo es que el laboratorio que trabaja junto con él? El DAT. El DAT, exactamente. De ahí. Nosotros cuando hay ensayos, se lo damos a ellos. Detección, por ejemplo, algún plástico que no conocemos, no tenemos la máquina de infrarrojo para detectar los plásticos, se lo llevamos a ellos. Hicimos hace poquito un estudio de una pieza que se nos rompía y nuestro CAE nos daba una cosa y le llevamos a ellos porque ellos tienen el gobierno le dio unos aparatos de bastante avanzados y se los llevamos a ellos y nos resuelven el problema. Aparte estamos ayudando a una entidad que es casi de bien público porque creo que no tiene fines de lucro y claro, está paga por el gobierno. Y tiene buenos profesionales. Y está en un lugar donde tiene... Está en un lugar, está en el centro de la mesa. Sí. Una consulta. Sí. Dentro de su planta, Sí. lo que se refiere a control numérico, Sí. ¿qué está usando un control numérico especial? ¿Una máquina especial? No, cada máquina tiene su control numérico. Lógico. Lo de Estados Unidos tiene su propio sistema, las máquinas alemanas tienen su propio sistema, pero todas son compatibles entre sí. Sí. Hoy prácticamente la programación a pie de máquina no existe más. Lo que uno antes hacía digital. No, tenemos un sistema de CAD/CAM que hay dos operarios que lo hacen y lo largan con tanta seguridad que ya no es más prueba y error. Es directamente... La prueba de error se hace en la computadora. Claro, directamente. Hoy hay verificadores. Mirá, fui a ver justo en este último viaje, fui a ver una fábrica que usa todo un paquete de ECAN que nosotros tenemos que es inglés. ¿Sabes lo que hicieron los tipos estos? Digitalizaron las máquinas. Digitalizaron la máquina en sí. Entonces, ponen la pieza mecanizada y ven si tiene coaliciones con la máquina, no solo con la herramienta, sino ya verifican la colisión con las columnas, con esto que pasa. Entonces, ¿qué hacen? Como hacen piezas que duran más de 24 horas, la ponen, se van y cuando vienen al día siguiente tienen las piezas terminadas. La tendencia de Europa es bajar la mano de obra, ¿no? Bueno, acá también. Pero allá están muy concientizados que la mano de obra de ellos es
extremadamente cara y por eso tratan de usar este sistema. Y también tienen una facilidad del tema poder adquisitivo para comprar la máquina que reduce. Sí, sí, porque allá, por ejemplo, lo que acá está en pesos, allá está en euros. Claro. Acá lo que, por ejemplo, una hora de mecanizado está a 300 pesos, allá está a 300 euros. Sí, la diferencia está. Tiene más lejos un amigo que se dedica a reparar, instalar todo lo que es hacer. Y tiene que hacer un traslado con una máquina, un centro mecanizado alemán. Y allá un abusado en bastante peores condiciones está pasado a peso 1.250.000 pesos. Y acá, bueno, se compró también un multinacional que le ocupaba espacio y lo pagó solamente 250.000. Era más la diferencia de precio. Por la misma marca. Sí, la generación de máquinas que uno ve allá ya es lo más moderno de todo, más cantidad de ejes. Eso es lo que ya se está manejando allá, pero desde hace rato y nosotros todavía, recién ahora estamos entrando en esa variante. ¿Cómo consiguió su primer respaldo financiero al comenzar con su emprendimiento? Yo lo contaba antes, yo trabajaba para una empresa PLA que me encargó el primer trabajo extra fabril. Entonces yo ya pude alquilar mi local, pude desarrollar algo que me entró un ingreso extra. Si bien yo seguía perteneciendo a la fábrica porque era part-time, a mí me empezó a ingresar un producto extra. Y después digo que tuve mucha suerte porque me puse a desarrollar un producto que era totalmente importado de consumo masivo. Y con 4 moldes que hice, empecé a producirlo. Y a los 2 años ya tenía casi montada la matricería en base a ese producto. Y después hace un efecto en cadena, ¿no? Porque uno desarrolla algo, no tiene que vivir de ese algo, y ese algo empieza a producirse y empieza a generar divisa y bueno, engorda lo que uno tiene. Hoy cada pieza que hago es un poco así, cada pieza nueva que desarrollamos o cada subconjunto nuevo pasa a engordar lo que tenemos antes. Y esto es un efecto multiplicador. Las necesidades que surgen, como usted bien dijo en el comienzo, de las ideas, o sea, lo que quiero vincular un poquitito es la necesidad de lo que es la plaza, sí, tal vez industrial, con las ideas. Sí. ¿El equipo suyo es innovador de ideas, va y busca las necesidades, las cubre o con las necesidades vienen ustedes? Se dan las dos cosas. Ejemplo, como a mí tengo una libertad de poder manejarme, cada exposición que hay, cada evento que hay, poder ir, entonces siempre uno trae necesidad del mercado. 10 años atrás, en Italia, estando con un fabricante muy grande de productos relacionados para la pulverización terrestre, él me decía, quien logre resolver el problema de la rosca en el caño de hidráulica, de inoxidable, relacionado a la pulverización, va a ser un producto muy interesante. En la última crisis que nos tocó atravesar, 2009, nosotros pasamos un momento difícil porque no había trabajo. Con 2 personas más nos quedamos dentro de la fábrica trabajando más horas de las necesarias, desarrollamos todo un sistema. Hoy es casi una vedette dentro de nuestra fábrica eso. Pudimos desarrollar un sistema donde no hay que más roscar el caño, donde al operario que va a instalar este producto lo hace de una forma muy inmediata, coloca, bloquea y ya le quedó terminado. Y eso, fíjate que fue la necesidad de alguien que
que me lo dijo en su momento y yo lo apliqué en un momento de crisis del país. Obviamente que la gente que tengo junto supo interpretar mi idea, yo le di lo básico, el enunciado, y ellos llevaron a la práctica el teorema, ¿no? Porque, y bueno, es un producto que está patentado, que tuvo muchas horas de desarrollo, muchas horas de prueba, muchas horas de campo. Recién ahora se está vendiendo. ¿Cuántos años han pasado? Ya se han pasado 6 años. Pero hoy es casi la vedette de nuestra fábrica esa pieza. No le quiero robar tiempo a la gente que sigue. No sé cómo andamos con el tiempo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más o quiere preguntar algo, aprovechen ahora. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Un fuerte aplauso, por favor. Les voy a dejar dos pensamientos que a mí me marcaron y los utilizo a diario. Uno lo dijo un premio Nobel argentino y dijo que si no pruebo, no sé. Y el segundo pensamiento es que no pretendan obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Y eso lo hago, y eso lo digo en base al honor al Día del Maestro. Gracias.